Luffy y sus amigos viajaban en el Southern Sun y después de una larga y dura guerra en Wano, donde lucharon por la libertad del pueblo y lograron la victoria, aunque quedaron exhaustos. El mundo entero escuchó sobre su hazaña, las recompensas aumentaron y los gobiernos comenzaron a preocuparse. Al mismo tiempo, corrían rumores sobre secretos peligrosos y sobre un sabio llamado Vegapunk, conocido como el hombre más inteligente del mundo, creador de máquinas imposibles y poseedor de conocimientos prohibidos del pasado. Ese saber asustaba al gobierno mundial, que temía que la verdad saliera a la luz y cambiara el orden del mundo, por lo que nació en silencio un plan para callarlo sin dejar rastro. Siguiendo el siguiente destino del log post, la brújula los guió hacia una isla desconocida. La tripulación sentía emoción y curiosidad mientras el mar, aunque tranquilo, resultaba extraño. Nami estudiaba los mapas, Sanji cocinaba para animar a todos, Usopp contaba historias, Robin pensaba en antiguos secretos y Zoro descansaba atento. Todos sabían que algo nuevo se acercaba. De pronto, una enorme tormenta los atrapó, olas gigantes sacudieron el barco y un tiburón robótico atacó desde el fondo. Franky respondió con los cañones, Luffy saltó a ayudar y el Sunny casi se rompió. La tormenta los empujó fuera de rumbo y el peligro los separó, llevándolos sin querer directamente a la isla. Al llegar, encontraron un lugar brillante y extraño, torres redondas como huevos gigantes, coches voladores cruzando el cielo, puertas que se abrían solas y ropas del futuro que aparecían al tocarlas. Todo parecía magia, pero era ciencia. Cada rincón hacía ruidos distintos y nadie entendía cómo funcionaba. La isla se llamaba Egghead. Allí aparecieron varias personas que afirmaban ser Vegapunk, una mujer, luego otra, después un hombre, todos con gran inteligencia y personalidades distintas. Explicaron que eran partes del mismo cerebro, una forma de pensar más rápido mientras trabajaban juntos en el laboratorio. Mientras tanto, el gobierno mundial envió una misión secreta. Marinos poderosos se dirigieron a Egghead con la orden de capturar al sabio y borrar cualquier prueba peligrosa. Sabían que los sombreros de paja estaban cerca y vieron la oportunidad perfecta para atraparlos. El ambiente se volvió tenso, se hablaba de un ataque sorpresa y los planes ya estaban en marcha, aunque nadie sabía el momento exacto. Vegapunk pidió ayuda a Luffy, confesando que el gobierno quería eliminarlo y que guardaba un gran secreto capaz de salvar el futuro. Luffy recordó a la gente que ayudó en Wano y decidió no abandonarlo. Sus amigos estuvieron de acuerdo y prometieron protegerlo. Así comenzó el movimiento dentro de Egghead. La tripulación exploró salas brillantes, activó hologramas, encontró robots gigantes patrullando y aprendió que la ciencia podía ser tan peligrosa como amable. Guiados por los clones, cada pasillo se sentía como un nuevo mundo y el misterio crecía con cada puerta. El arco de Egghead no empezó con una gran batalla, sino con curiosidad y miedo, con preguntas sobre el pasado, con un científico perseguido, un gobierno que teme la verdad, amigos separados pero valientes, máquinas que parecen sueños y un plan oculto avanzando en silencio. Así comienza una historia increíble en las aventuras de Luffy y sus amigos. Los sombreros de paja, liderados por un chico soñador llamado Luffy, acababan de terminar una gran aventura y navegaban hacia nuevas tierras cuando llegaron a una isla especial llamada Egghead. Un lugar que parecía salido de otro mundo, lleno de robots, inventos y ciencia futurista, tan avanzada que daba la sensación de que el tiempo se había adelantado al futuro. Allí vivía un científico extraordinario y fundamental para el equilibrio del mundo, el Dr. Vegapunk, reconocido como la mente más brillante de todas. Pero la isla también estaba en peligro, porque muchas fuerzas poderosas querían controlarla o destruirla. Desde el inicio, la tripulación se sintió intrigada y preocupada, ya que se decía que lo que ocurriera en Egghead cambiaría el mundo entero. Vegapunk había trabajado durante años ayudando a la marina con descubrimientos que parecían magia. Pero tras descubrir secretos extremadamente peligrosos sobre la historia perdida del mundo, el gobierno mundial decidió que esa información no debía salir jamás a la luz y que el propio científico debía ser eliminado. Aún sin conocer todos los detalles, Luffy y los suyos decidieron protegerlo. Descubrieron que Vegapunk existía dividido en varias copias llamadas satélites, cada una con una personalidad distinta. Algunas eran leales, otras tenían ambiciones propias, e incluso había una capaz de traicionarlo por poder. La llegada de los sombreros de paja desató el caos. Aparecieron los agentes del CP0 con la misión de capturar o asesinar al científico, seguidos más tarde por el almirante Kizaru y una enorme flota. El conflicto se elevó a un nivel extremo. Las batallas pusieron a prueba la fuerza física y la determinación moral de todos. Muchos comenzaron a cuestionarse quién decía realmente la verdad sobre la historia del mundo, mientras enemigos aún más temibles, como Saturno, se enfrentaban directamente a Luffy. En medio de este caos, la historia se detuvo para profundizar en el pasado de Bartholomew Kuma y su hija Jory Bunny. Bonney había llegado a Egghead con la esperanza de reencontrarse con su padre. A través de recuerdos dolorosos se reveló una vida marcada por el sufrimiento, los sacrificios y decisiones imposibles. Mostrando el valor de la familia, la libertad y los sueños, y conectando emocionalmente a la tripulación con las personas que intentaban proteger. Mientras la lucha continuaba, Vegapunk se preparaba para revelar la verdad sobre el siglo vacío. Una parte prohibida y olvidada de la historia cuya revelación podría desestabilizar todo el mundo.
Esto intensificó el enfrentamiento entre quienes querían que la verdad fuera conocida y quienes deseaban silenciarla para siempre. El objetivo central se volvió claro: proteger a Vegapunk, ayudar a Bonney a comprender el destino de su padre y escapar de la isla, mientras se defendía el derecho del mundo a conocer su verdadera historia. Las armas, los robots y los ejércitos eran solo el escenario de un conflicto mucho más profundo, entre libertad y control, verdad y mentira, pasado y futuro. En la fase final, la tripulación luchó unida como una familia contra fuerzas abrumadoras del gobierno mundial. Contando incluso con aliados inesperados, y aunque todo parecía perdido, nunca abandonaron la esperanza. Lograron finalmente abrirse paso hacia la libertad. Durante la retirada, Vegapunk consiguió transmitir parte de la información prohibida al mundo. Lo suficiente para iniciar un cambio irreversible, despertando conciencias y demostrando que la verdad no puede ocultarse para siempre. Egghead quedó marcada como un símbolo de esperanza y como un puente entre el pasado y el futuro. Un arco que no solo ofreció acción, sino también una reflexión profunda sobre la identidad, los recuerdos, la amistad y el derecho de todos a soñar y ser libres. Cuando los sombreros de paja zarparon de la isla, sabían que no era un final, sino el comienzo de una etapa aún más grande. Con el mundo al borde de cambios enormes y ellos en el centro de todo, avanzando hacia el horizonte con el viento a favor, los corazones llenos de sueños y la certeza de que la verdadera aventura apenas comenzaba. Los piratas del sombrero de paja continuaron su gran aventura por los mares y un día encontraron un pequeño barco a la deriva con Bonney, una poderosa pirata de la peor generación, quien buscaba a su padre, Bartolomeu Kuma, relacionado con un misterio del mundo. Juntos llegaron a Egghead, una isla futurista llena de ciencia y tecnología avanzada donde vivía el legendario Dr. Vegapunk, un genio cuyo intelecto había transformado el mundo. Vegapunk no estaba solo, sino que había dividido su mente en varias partes llamadas satélites, cada una con distintas habilidades y personalidades, dedicadas a explorar, inventar o proteger secretos. Al llegar los sombreros de paja, comenzaron a descubrir la tecnología y los conocimientos extraordinarios de Vegapunk, incluidos secretos de antiguas civilizaciones y del siglo vacío, información que podía ser extremadamente peligrosa si caía en manos equivocadas. Por ello, el gobierno mundial envió a agentes de élite, como CP0, con órdenes de detenerlos y eliminar a Vegapunk, desplegando soldados y máquinas de combate para evitar que la verdad saliera a la luz. La situación se complicó cuando el almirante Kizaru y uno de los 5 ancianos llegaron a Egghead, mostrando que la batalla era mucho más grande y peligrosa de lo que la tripulación había imaginado. En medio de este conflicto, la historia de Bonney y Kuma se volvió central, revelando un pasado lleno de sufrimiento, sacrificio y esperanza, mientras Kuma luchaba por proteger a su hija de enemigos aparentemente invencibles. Vegapunk, por su parte, intentó transmitir un mensaje al mundo sobre secretos del pasado mediante el sacrificio de sus satélites, arriesgando todo para que la verdad llegara a la luz. En medio de la lucha, llegaron aliados inesperados, como Sentomaru y gigantes que se unieron a los sombreros de paja, fortaleciendo su posición y transformando la batalla en algo mucho mayor que un conflicto en una sola isla. Monkey D. Luffy mostró el alcance de su nuevo poder, Gear 5, enfrentándose a enemigos extremadamente poderosos y demostrando su crecimiento y determinación, inspirando a sus amigos y aliados. Los eventos de Egghead tuvieron repercusiones a nivel mundial, amenazando con revelar el siglo vacío y debilitando al gobierno mundial, mientras el mundo comenzaba a cuestionar las verdades oficiales y se preparaba para una nueva era. Al concluir la batalla, los sombreros de paja y sus aliados sobrevivientes reflexionaron sobre lo vivido, conscientes de que habían enfrentado enemigos poderosos, revelado secretos que cambiarían la historia y encontrado amigos inesperados. Vegapunk, aunque desaparecido, dejó un legado de esperanza y revolución, y los sombreros de paja zarparon hacia nuevos horizontes, sabiendo que su aventura apenas estaba comenzando y que el mundo nunca volvería a ser el mismo. La isla parece del futuro, llena de máquinas que hablan y se mueven solas. Luffy y sus amigos se sienten como niños en un parque nuevo. Todo brilla, zumba y cambia de forma. Nadie entiende bien cómo funciona nada. Pero todos sienten que algo grande está a punto de pasar. Egghead es el hogar del científico más famoso del mundo. Su nombre es Vegapunk y su mente corre más rápido que cualquier barco. Él ha creado inventos que asombran y asustan al mismo tiempo. Así comienza nuestra historia dentro de esta isla de secretos. Vegapunk no vive solo, aunque parezca. Dividió su cerebro en varias partes llamadas satélites. Cada satélite tiene una personalidad distinta. Algunos son amables y curiosos. Otros son fríos, prácticos o incluso crueles. Juntos forman una mente enorme que nunca deja de pensar. Los sombreros de paja se sorprenden al conocer a tantos Vegapunk. Aprenden que el científico quiere ayudar al mundo con su conocimiento. Pero también sabe que la verdad puede ser peligrosa. Y por eso ha estado escondiendo muchos secretos. En Egghead también aparece una joven llamada Bonnie. Ella busca respuestas sobre su padre Kuma. Kuma fue convertido en un arma humana por el gobierno mundial. Bonnie quiere saber quién tomó esa decisión tan cruel. Vegapunk conoce la historia completa. Él siente culpa por lo que pasó. Promete contarle la verdad cuando pueda. Esto hace que la isla se llene de emociones mezcladas. Esperanza, tristeza y rabia caminan juntas.
Y todos presienten que el pasado pronto golpeará al presente. Mientras tanto, el gobierno mundial observa a Vegapunk con desconfianza. El científico ha descubierto cosas sobre el siglo perdido. Esas cosas podrían cambiar el mundo. Los gobernantes temen perder su poder. Así que envían a un grupo secreto llamado CP0. Su misión es eliminar a Vegapunk en silencio. Los agentes viajan a Egghead disfrazados de aliados. Pero llevan la traición escondida bajo la capa. Creen que acabar con el científico evitará problemas. Sin embargo, no saben que ya es demasiado tarde para ocultar la verdad. Cuando CP0 llega, el caos empieza a crecer. Los Serapín, armas parecidas a niños con alas, aparecen en escena. Fueron creados usando ideas antiguas y peligrosas. Nadie sabe si obedecen por completo. A veces siguen órdenes humanas. A veces parecen tener voluntad propia. Las máquinas y los pasillos se vuelven un laberinto de peligro. Los sombreros de paja deben proteger a Vegapunk para escapar. Pelear no es solo por ganar, sino por sobrevivir. Cada rincón de Egghead late con tensión. Dentro del grupo de satélites hay uno llamado York. York representa el deseo y la codicia. Ella sueña con vivir como una dragón celestial. Ese sueño la empuja a traicionar a los demás. Se comunica en secreto con el gobierno mundial. Les promete entregar Egghead y a Vegapunk. Cree que así podrá vivir cómoda y sin preocupaciones. Su egoísmo rompe la confianza del equipo. Los amigos se convierten en enemigos inesperados. Y la amenaza crece desde adentro de la isla. El gobierno decide no dejar nada al azar. Envía a un almirante de la marina llamado Kizaru. Kizaru se mueve a la velocidad de la luz y parece invencible. También llega un miembro de los 5 ancianos, Saturn. Su presencia muestra que el asunto es gravísimo. Donde él camina, todos sienten miedo profundo. El cielo sobre Egghead se cubre de naves de guerra. La isla se convierte en un campo de batalla sellado. Nadie puede escapar fácilmente. El mundo entero empieza a mirar lo que ocurre allí. La verdadera amenaza no es solo un villano con un arma. La amenaza es el sistema que quiere controlar la verdad. El gobierno mundial teme que la historia real salga a la luz. Si la gente supiera lo ocurrido hace siglos, podría rebelarse. Por eso intenta silenciar a Vegapunk. Los agentes, los Serapín y los almirantes son sus manos. Cada uno obedece por deber, miedo o ambición. York lo hace por codicia. CP0 actúa por órdenes ciegas. Saturn defiende un poder antiguo que no quiere cambiar. En el otro lado están Luffy y sus amigos. Ellos luchan porque odian la injusticia. Quieren proteger a Vegapunk y a Bonnie. También desean saber la verdad del mundo. La aventura se convierte en una carrera contra el tiempo. Deben escapar antes de que la isla explote en guerra total. Cada decisión pesa como una roca. Pero su amistad les da fuerza. Saben que si salvan al científico, algo nuevo puede empezar. Y tal vez el mundo cambie para siempre. Así, el arco de Egghead se siente como un cuento de ciencia y peligro. Es una isla brillante que esconde sombras profundas. Un genio quiere compartir conocimiento. Un gobierno quiere enterrarlo. Una hija busca respuestas sobre su padre perdido. Un grupo de piratas se atreve a ayudar. Traiciones y alianzas se cruzan como caminos. La amenaza crece con cada secreto revelado. El conflicto nace del choque entre verdad y control. Y el final promete sacudir el mar entero. Al ver máquinas que predicen el futuro, conocen a Vegapunk, el científico más brillante del mundo. Descubren que está dividido en varios cuerpos con personalidades. Cada rincón parece un sueño del mañana, pero algo no encaja del todo. Los secretos se sienten pesados en el aire. Vegapunk habla de la vieja historia del mundo. Dice que la ciencia puede ser peligrosa y advierte que el gobierno viene por él. El gobierno mundial envía a CP0 a silenciarlo. Rock Lucci lidera la misión con calma fría. Traen órdenes claras y sin piedad. Los agentes entran como sombras en la isla. Nadie común puede detenerlos. Vegapunk entiende que ya no tiene escapatoria y pide ayuda a Luffy sin dudar. La alianza se forma por pura necesidad. Los Mugiwara aceptan aunque sea peligroso. El reloj empieza a correr contra todos. Aparecen los serafines, armas con forma de niños. Parecen inocentes, pero son monstruos creados para obedecer. Sus poderes mezclan pasado y futuro. CP0 intenta controlarlos. Los Straw Hats tratan de no herirlos. La tensión sube como un hilo que va a romper. Se ve cuánto teme Vegapunk a su propio trabajo. El combate se vuelve como un ajedrez. Cada orden cambia la balanza. Nadie sabe en quién confiar del todo. Mientras tanto se revela más del siglo perdido. Vegapunk comparte teorías sobre un reino borrado. Habla de una guerra antigua. Dice que el mar guarda la verdad. Luffy escucha, pero no entiende todo. Sin embargo, siente que es importante. La historia conecta con el misterioso Yobo. Las piezas del mundo comienzan a alinearse. Los lectores sienten que algo enorme se acerca. El secreto ya no puede mantenerse oculto.
Kuma entra en escena con un pasado triste. Su vida se muestra como sacrificio constante. Fue rey, padre y arma al mismo tiempo. El gobierno lo usó sin compasión. Su conexión con Bonney abre heridas. Ella busca respuestas y justicia. Cada recuerdo duele como fuego lento. Comprendemos por qué eligió callar. Vegapunk carga culpa por ello. La tragedia une los hilos del arco. La marina rodea la isla con fuerza total. Un almirante y muchos barcos se preparan. El ambiente se vuelve de escape imposible. Los civiles tiemblan ante el futuro. Vegapunk planea huir con los piratas. La tecnología se usa como último recurso. Luffy decide proteger a todos. La tripulación se divide para ayudar. Cada grupo enfrenta un peligro distinto. El caos se esparce por Egghead. Entonces aparece Saturn, uno de los 5 ancianos. Su presencia congela la voluntad de muchos. Demuestra poder antiguo y oscuro. Ordena que nada sobreviva. Vegapunk comprende que es una casa final. Luffy choca contra fuerzas que parecen divinas. La batalla rompe edificios y esperanzas. Los serafines dudan ante nuevas órdenes. El miedo se vuelve palpable. El destino de la isla pende de un hilo. Las revelaciones caen una tras otra. Se exponen traiciones dentro del propio laboratorio. Un traidor mueve piezas desde las sombras. Todos buscan salvar a Vegapunk, pero salvarlo significa cambiar el mundo. Los secretos sobre la energía antigua salen a luz. Entendemos por qué el gobierno quiere borrar todo. Cada palabra de Vegapunk es peligrosa. La verdad se convierte en arma. Nadie puede dar marcha atrás ya. El plan de escape se activa con desespero. Los barcos enemigos cierran el cerco. Los amigos y aliados retrasan al enemigo. Luffy empuja sus límites otra vez. Vegapunk guía por comunicación urgente. Bonney enfrenta la verdad sobre su padre. Los serafines quedan en un punto incierto. La isla cruje bajo tanta presión. El cielo parece anunciar desastre. Todos saben que el final será decisivo. El arco termina dejando promesas abiertas. La huida marca un nuevo rumbo. El mundo reacciona a lo que ocurre en Egghead. Los piratas entienden que ahora son parte de algo mayor. El gobierno endurece su control. Las noticias viajan como fuego por el mar. Los misterios del siglo perdido brillan más. Vegapunk cambia el tablero aún en peligro. Los sombreros de paja zarparon tras Wano con el corazón encendido de curiosidad. Luffy, lleno de sueños de libertad, llevó a su tripulación a una isla futurista llamada Egghead, donde la ciencia parecía magia. Allí vivía un genio legendario llamado Dr. Vegapunk, quien había dedicado su vida a descubrir la verdad del mundo. Bonney, con su mirada triste, les reveló que buscaba a su padre, Kuma, que había sido convertido en un ser sin alma. Ella llevaba el peso del pasado y su corazón herido la impulsaba a ir hacia adelante. Los sombreros de paja la acompañaron, sintiendo su dolor como si fuera propio. La isla los recibió con inventos increíbles y misterios escondidos en cada rincón. Pero no todo era maravilla, el gobierno mundial los observaba como depredadores al acecho. La calma se rompió cuando llegaron emisarios oscuros con órdenes de matar a Vegapunk. Y así comenzó su verdadera aventura en Egghead. Vegapunk no era solo un hombre, sino muchos a la vez, repartidos en figuras llamadas satélites. Todos tenían su propia personalidad, como si fueran versiones del mismo genio repartidas por el mundo. Pero una de esas versiones, llamada York, traicionó a los demás por ambición y ofreció secretos a los poderosos. La traición fue como una sombra que cayó sobre los corazones más puros de la isla. Los sombreros de paja se encontraron luchando contra máquinas llamadas serafines, que mezclaban habilidades de antiguos piratas poderosos con ciencia peligrosa. Aquellas máquinas golpeaban fuerte, como si el pasado combatiente siguiera vivo en cada golpe. Luffy sintió el peso de la responsabilidad y su sonrisa brilló más fuerte que nunca. Sanji, con pasos ligeros y punzantes, protegió a los que no podían luchar. Zoro, con su espada, partió el aire como quien corta cadenas invisibles. Y Nami, con inteligencia aguda, dio a todos en cada peligro. Mientras la batalla rugía, Bonney descubrió secretos escondidos como fósiles del alma. Cada recuerdo era como una espina que abría viejas heridas en su corazón. Con ayuda de Vegapunk, vio lo que le había pasado a su madre y al padre que la cuidó después de tanto sufrimiento. La verdad le cayó como lluvia helada en el alma. Y sin embargo, decidió no rendirse, porque su futuro podía ser más fuerte que sus recuerdos rotos. Kuma, aunque ahora un ser extraño sin emociones, dejó ecos de amor en cada acto que alguna vez lo definió como humano. Esta revelación encendió algo nuevo en Bonney, no venganza, sino liberación. Luffy, viendo su cambio, sonrió, como si entendiera el dolor y la esperanza al mismo tiempo. La tripulación vio que lo que se rompe puede también convertirse en puente. Y todos sintieron un lazo más fuerte. El cielo se ensombreció cuando los 5 ancianos, figuras de poder absoluto, descendieron sobre Egghead. Nadie sabía que estos hombres ocultaban fuerzas tan oscuras y temibles. Eran como sombras que convertían la luz en duda y miedo. Luffy, con su nuevo poder Gear 5, se lanzó contra ellos sin temor, aunque sabía que la fuerza no lo era todo.
Su corazón ardía por la libertad, por los sueños de cada amigo. Una batalla de luces y rugidos sacudió la isla, como si el mundo entero fuera un campo de choces. La actitud de Luffy mostró cuánto había crecido, ya no solo peleaba por sí mismo, sino por todos los que creen en un mundo mejor. Sanji lanzó golpes danzantes como tornados de fuego. Zoro cortó el silencio con cada filo, forjando más fuerza en cada choque. Chopper y Usopp sintieron el miedo, pero eligieron seguir adelante para proteger a sus compañeros. Robin descubrió textos antiguos que hablaban del verdadero pasado del mundo, llenos de secretos prohibidos. Franky vio en Vegapunk un reflejo de lo que la tecnología puede significar para la amistad y la esperanza. Jinbe se mantuvo firme como roca, recordando su propio pasado de dolor y resistencia. Cada uno enfrentó sus fantasmas interiores y decidió actuar de manera valiente, aunque el miedo nunca los abandonara. Su crecimiento emocional fue como un fuego que no se apaga. Brock, con una risa extraña, sostuvo la esperanza aun cuando todo parecía perder sentido. Cada paso que dieron los hizo más fuertes y más humanos. La batalla en Egghead no era solo física, sino también un choque de ideales. Y todos comenzaron a comprender qué es realmente ser libre. Vegapunk, con su voz serena pero temblorosa, sabía que lo que estaba por decir cambiaría todo. Su mensaje no era solo para piratas o marines, sino para cada persona en cada rincón del mundo. Lo que quería revelar era la historia verdadera, la que muchos temían que fuera conocida. La transmisión comenzó a hacerse eco como una ola gigantesca que no puede detenerse. El gobierno mundial intentó silenciarlo, pero las palabras escaparon como aves libres del cielo. Aquellas verdades encendieron preguntas en corazones dormidos. La historia antigua, oculta por siglos, iba a brillar de nuevo. Y con cada palabra de Vegapunk, Luffy sintió que su sueño de encontrar el One Piece y cambiar el mundo estaba más cerca. En el fragor de la batalla, Vegapunk y sus satélites arriesgaron todo para proteger a sus amigos. Muchos entregaron su vida como quien entrega una luz para que otros sigan el camino. Su determinación fue un acto de amor por el futuro, incluso si ya no lo verían con sus propios ojos. Bonney, con lágrimas y sonrisa, prometió llevar adelante lo que ellos comenzaron. Sanji sostuvo aquellos ideales como una llama que no se apaga con el viento. Luffy, con su corazón ardiente, levantó a los demás, mostrando que la amistad puede derribar muros invisibles. Cada sacrificio dejó una marca en la historia de la isla. La batalla por la verdad costó lágrimas y sangre. Pero también sembró semillas de esperanza en corazones que parecían apagados. El mundo nuevo que se avecina estaba tomando forma. Con la batalla intensificándose, los sombreros de paja supieron que no podían quedarse más tiempo. El enemigo era aún demasiado poderoso y la verdad ya estaba sembrada en millones de oídos por todo el mundo. Así, reunieron sus fuerzas para escapar de Egghead antes de que la isla fuera consumida por el caos. Cada uno sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Luffy miró al horizonte con una determinación más profunda. Sanji, con una sonrisa suave, recordó que la libertad tenía un precio, pero valía cada sacrificio. Zoro, con sus ojos afilados como acero, prometió ser más fuerte por sus amigos. Nami trazó el rumbo con la seguridad de quien sabe que pueden cambiar el destino. Jinbe murmuró palabras de honor en voz baja mientras el barco navegaba. Y todos supieron que lo que venía sería aún más grande que lo que vivieron en Egghead. Fuera de Egghead, el mundo comenzó a sentir el eco del mensaje liberado. Las naciones, piratas y marines empezaron a cuestionar la verdad que siempre les habían dicho. La chispa encendida en Egghead se propagó como fuego en bosque seco. Luffy, sentado en la proa del barco, sintió que su sueño de ser rey de los piratas estaba ligado a algo más grande, cambiar el corazón del mundo. Sus amigos sintieron lo mismo, sus heridas eran ahora cicatrices que los fortalecían. Cada risa, cada llanto en Egghead había forjado un espíritu indomable en ellos. Y aunque el camino fuera oscuro, sabían que juntos podían iluminarlo. El mundo estaba cambiando, y ellos serían la tormenta que traería ese cambio. El One Piece ya no era solo un tesoro, era una idea que podía despertar a todos. Con el viento en sus velas, los sombreros de paja se alejaron de Egghead mirando al mar infinito. El Bab, tierra de gigantes, aparecía en el horizonte como una promesa de nuevas historias. Cada miembro de la tripulación sintió un crecimiento interior que jamás esperó. La isla futurista les cambió para siempre, dándoles fuerzas renovadas y sueños más grandes. Luffy apretó su sombrero y murmuró que ningún poder ni verdad ocultada detendría su viaje. Sanji, con una sonrisa suave, pensó en cómo protegería esos sueños. Zoro, fiel a su espada, decidió que sería el mejor espadachín del mundo no por orgullo, sino por amor a sus amigos. Nami y Usopp compartieron una mirada de complicidad y esperanza. Y mientras el mundo seguía girando con cada secreto liberado, los sombreros de paja siguieron navegando hacia su destino. La razón principal de su viaje es Bonney, quien busca respuestas sobre su pasado y su padre, Bartolomeu Kuma. Pronto descubren que Vegapunk sabe cosas que nadie más conoce sobre la historia del mundo. Hay otros Vegapunk llamados satélites, que son copias de su conciencia. Estos satélites les muestran tecnología y secretos que nunca se habían visto. Mientras exploran, la Marina llega para capturar o matar a Vegapunk por órdenes del gobierno mundial. Esto convierte a Egghead en un campo de batalla.
Nadie imagina que lo que está por revelarse cambiará la forma en que todo el mundo ve el pasado y el futuro. Vegapunk tiene información prohibida sobre algo llamado el siglo vacío, una parte de la historia que el gobierno mundial borró deliberadamente. Él sabe que si esta verdad sale al mundo, muchas viejas mentiras serán reveladas. Vegapunk graba un mensaje global que logra transmitir antes de ser atacado por sus enemigos. En ese mensaje, explica que la historia del mundo no es lo que todos creían. Revela que hace siglos hubo un gran reino cuyo conocimiento verdadero fue escondido. Dice también que el mundo está en peligro porque el nivel del mar está subiendo otra vez, como antes, y que no es algo natural. Todo esto hace que países y personas reaccionen con sorpresa, miedo o incredulidad. Muchos no quieren creerlo, pero algunos no pueden negarlo. Esa transmisión es un punto de quiebre en la historia del mundo. Las palabras de Vegapunk empiezan a hacerse virales incluso entre civiles comunes. Durante el arco se aprende que los poneglyphs, piedras con escritura antigua, son claves para entender la historia olvidada. Vegapunk confirma que la historia fue borrada por el gobierno mundial, y solo estas piedras pueden contar la verdad. Esto conecta directamente con lo que Ohara intentó descubrir años atrás, antes de ser destruida. Esa isla arqueológica fue atacada por leer estas piedras y ahora se sabe por qué el gobierno teme tanto esa verdad. Además se revela que algunos libros antiguos fueron salvados y están en el BAF, gracias a la ayuda de personajes como Jaguar de Saúl. Estos libros podrían contener más detalles del mundo antiguo. Todo esto significa que la verdad del pasado está empezando a resurgir. La historia del mundo ya no puede ser controlada solo por los gobernantes. Personas de todo el planeta comienzan a hacerse preguntas. La información prohibida empieza a circular como fuego. Uno de los momentos más impactantes es cuando se revela el verdadero pasado de Bartolomeu Kuma. Antes era parte de la revolución, y no solo un guerrero, sino un hombre perseguido por el gobierno mundial. Cuando intentó proteger a quienes amaba, fue forzado a convertirse en un pacifista, perdiendo su humanidad. Este proceso fue doloroso y lo convirtió casi en una máquina sin voluntad propia. Bonney, su hija adoptiva, sufrió todo ese dolor y creció con deseos de venganza. Su historia conecta directamente con las injusticias del gobierno. Cuando llega a Egghead, descubre fragmentos del pasado de su padre y enfrenta verdades duras. Esa revelación emociona y cambia a Bonney profundamente. También muestra cómo el pasado de una persona puede cambiar el rumbo de la historia. El arco usa este vínculo para mostrar que los secretos no son solo datos, sino vidas. El mensaje de Vegapunk tiene implicaciones gigantescas para la gente común. Él dice que el nivel del mar está subiendo y que el mundo podría terminar igual que hace siglos. Esta subida no es casual, fue causada por el uso de las armas antiguas y decisiones de líderes del pasado. Esa revelación amenaza a cada país, reino y persona que vive en islas. Niños, ancianos y líderes políticos están atemorizados por lo que viene. El mar que rodea el mundo es una fuerza viviente, y ahora queda claro que el equilibrio se rompió hace mucho tiempo. El gobierno mundial intenta negar parte de esto, pero la evidencia es demasiado grande. Todos empiezan a recordar historias antiguas que antes parecían leyendas. La idea de que el mundo entero podría ser tragado por el agua cambia la forma de pensar de muchos. Esta revelación pone aún más en peligro el control que los poderosos tenían sobre la información. En medio de la batalla en Egghead, aparecen alianzas raras y traiciones graves. El almirante Kizaru, encargado de detener a los piratas y capturar a Vegapunk, muestra una actitud ambigua. En un giro sorprendente, él ayuda a Luffy dándole comida en un momento crucial de la pelea, lo que confunde a sus propios superiores. Además, uno de los Vegapunk satélites traiciona a los demás entregándose al gobierno mundial con la esperanza de ascender a Celestial Dragon. Esto revela que incluso dentro de Egghead hay luchas de lealtad y ambición. Los sombreros de paja tienen que luchar contra enemigos que una vez creían aliados. A veces pelean junto a personajes inesperados para salvar vidas o escapar. Estas alianzas muestran que la guerra no es solo entre piratas y marinos, sino entre ideas, pasados y futuros. Cada traición abre nuevas pistas sobre quién confía en quién realmente. El campo de batalla de Egghead es también un campo de política, ambición y verdad. Estos eventos cambian el rumbo de la pelea y la percepción de los protagonistas sobre el mundo. Egghead también revela secretos de las frutas del diablo, esas habilidades misteriosas de poderosas personas como Luffy. Vegapunk explica teorías sobre cómo nacieron estas frutas, ligándolas a los deseos y sueños de los humanos. Esto abre una nueva forma de ver los poderes que todos siempre consideraron un simple misterio. Además se confirma que Joy Boy, una figura legendaria del pasado, fue una persona real que se convirtió en el primer gran pirata. Esto cambia la historia de los piratas para siempre. La fruta de Luffy, previamente vista como simple, está conectada con Joy Boy y su voluntad. Esa conexión hace que la revolución de Luffy tenga raíces muy antiguas. Los secretos del pasado ahora están vivos en la carne de los personajes del presente. Esta revelación también aterroriza al gobierno mundial, que siempre temió que ciertos poderes regresaran. Lo que antes parecía leyenda ahora es parte de la historia viva del mundo. Los 5 ancianos se muestran con poderosas habilidades ocultas que nunca antes fueron vistas.
Ellos representan el rostro más temido del gobierno mundial y controlan secretos del pasado. Su existencia está tan ligada a la verdad que muchos creen que han manipulado la historia durante siglos. Vegapunk revela parte de esa manipulación, haciendo que muchos cuestionen lo que siempre se dio por hecho. La verdad sobre el gobierno mundial es mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Algunos reyes y líderes también empiezan a dudar de sus propias alianzas. El mundo se da cuenta de que el gobierno mundial no solo oculta la información, sino que combate a quien intenta revelarla. Esto modifica la confianza que antiguamente se tenía en esas instituciones. La gente común empieza a ver que el pasado fue escrito por los más poderosos. Ahora el mundo entero está empezando a despertar. Cuando el mensaje de Vegapunk se propaga, diferentes lugares reaccionan. Algunos países niegan la información, mientras que otros empiezan a investigar sus propios registros antiguos. Líderes políticos se pelean más fuerte entre ellos por controlar la narrativa. Personas comunes y rebeldes empiezan a hablar de libertad y de cuestionar al gobierno mundial. Las noticias sobre Joy Boy, el siglo vacío y la verdad eclipsan incluso los mayores sucesos de piratería. Los mares empiezan a verse como algo más que agua, son símbolos de un pasado misterioso. Las protestas e inquietudes aumentan en varias islas. Este impacto hace que la historia de One Piece deje de ser solo sobre piratas y barco y se vuelva sobre la verdad oculta de todo el mundo. Ahora nadie puede ignorar lo que Egghead reveló. Cuando la batalla en Egghead termina, el mundo no vuelve a ser el mismo. La información liberada rompe antiguos tabúes y pone en marcha nuevas búsquedas de la verdad. Las revelaciones sobre las frutas del diablo, Joy Boy, el siglo vacío y el nivel del mar afectarán decisiones políticas, guerras y alianzas futuras. Este arco prepara el terreno para lo que será la lucha final por el One Piece. El conocimiento de que la historia fue escondida da poder a quienes quieren cambiar el mundo. También da miedo a quienes quieren mantener el control. Las semillas de una revolución global empiezan a germinar. Cada personaje tendrá que enfrentar consecuencias de lo que vio y oyó en Egghead. El mundo está entrando en una nueva era donde la verdad y la libertad serán las fuerzas que definan el futuro. La batalla decisiva en el arco de Egghead comienza cuando los sombreros de paja luchan con todo para escapar de la isla futurista mientras la marina y el gobierno mundial los persiguen con furia. Luffy sabe que si no actúan juntos ahora, ninguno saldrá con vida. Los enemigos principales son Saturn y los Gorosei, figuras poderosas del gobierno que quieren silenciar a Vegapunk. El plan original del gobierno era eliminar la verdad sobre el siglo vacío a toda costa. Bonney y Kuma están en medio de la batalla, peleando no solo por sus vidas, sino por su pasado y futuro. El hierro gigante Emmet también se une para ayudar a los sombreros de paja sin dudar. Cada miembro de la tripulación siente el peso del momento mientras las fuerzas del gobierno atacan sin pausa. El cielo se rompe y el terreno tiembla por la energía desatada en Egghead. Luffy sabe que esta pelea podría decidir el rumbo de su viaje. El choque final está lleno de tensión, fuerza y riesgo máximo. La decisión de Luffy es clara, no dejar atrás a sus amigos ni a Vegapunk, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Sabe que escapar requiere que ellos detengan primero a Satan y sus aliados, aunque casi nadie cree que puedan ganar. Zoro corta máquinas, Sanji esquiva ataques, y Nami y Robin trabajan para mantener a todos con vida. Bonney lucha con el corazón en juego, su padre Kuma está ahí, luchando por ella. Kuma, aunque como máquina, recuerda momentos de amor y lucha con una furia silenciosa. Cada ataque de Satan es brutal y parece imposible de detener. La tensión sube cuando el gobierno lanza una orden final, eliminar todo rastro de la verdad, incluso si eso destruye Egghead. Los sombreros de paja se preparan para un último empujón, sabiendo que su valor es lo único que tienen. El destino del mensaje de Vegapunk al mundo pende de un hilo. Todo está listo para el momento decisivo más grande del arco. Entonces sucede el primer giro inesperado, el titán mecánico Emmet, que había sido un enemigo al principio, ve algo en Luffy. Emmet reconoce la presencia de Joy Boy dentro de Luffy, algo que nadie esperaba. Esa revelación hace que Emmet cambie de bando en un instante. El gigante libera una enorme cantidad de Haki, un poder legendario sellado dentro de él. Esa explosión de energía sorprende incluso a los Gorosei, que no lo habían visto venir. El impacto obliga a los líderes enemigos a retroceder, rompiendo momentáneamente su ofensiva. La batalla cambia de ritmo de manera dramática. Los sombreros de paja reciben un respiro, pero saben que la pelea aún no termina. Luffy siente que algo más grande que él está despertando mientras lucha. Todo el campo de batalla vibra con posibilidades nuevas y peligrosas. Mientras la batalla parece inclinarse a favor de los protagonistas, otro giro sacude la historia. Se revela un plan secreto de Vegapunk que nadie conocía del todo. Este plan no solo se trata de escapar, sino de transmitir una verdad que podría cambiar el mundo entero. La transmisión que Vegapunk envía tiene tanta importancia que el gobierno quiere destruir cada prueba de ella. Los sombreros de paja se dan cuenta de que la supervivencia ya no es suficiente, deben proteger la información. La tensión entre ellos crece porque la decisión no es fácil. Algunos piensan en huir de inmediato, otros en defender a toda costa. Cada segundo cuenta mientras los enemigos reorganizan sus fuerzas. Saturn y Kizaru se preparan para un ataque final devastador. Luffy mira a sus amigos y sabe que todos están listos para lo que venga.
En medio del caos, Zoro y Luffy tienen un momento de tensión interna que sorprende a todos. No es una pelea entre ellos, sino una discusión fuerte sobre la estrategia. Zoro cree que deben tomar un rumbo diferente, algo que podría dividir al grupo. Luffy escucha, pero no duda, él decide que el objetivo principal es proteger a sus amigos y el mensaje de Vegapunk. Esa decisión fortalece a la tripulación y los une aún más. Cada sombrero de paja siente que su capitán toma la mejor elección, aunque peligrosa. La pelea final ya ha comenzado realmente, no solo contra enemigos externos, sino también contra los miedos internos de cada uno. El espíritu de lucha de la tripulación se enciende con furia. No retroceden ni un centímetro. La batalla final de Egghead se ha transformado en una lucha por el futuro del mundo. La furia del enemigo se desata otra vez con todo su poder. Los Gorosei regresan con nuevas técnicas para aplastar a Luffy y a su equipo. Saturn invoca todo lo que tiene, haciendo que el terreno tiemble y el cielo oscurezca. La Marina lanza un ataque masivo para terminar con los piratas de una vez por todas. Cada miembro de la tripulación tiene su propia pelea. Sanji corre entre explosiones para proteger a los heridos. Nami usa sus habilidades para confundir al enemigo. Franky dispara su artillería sin descanso mientras Usopp da apoyo desde lejos. Brock y Robin neutralizan amenazas con precisión mortal. Todo se vuelve un caos total y el destino de Egghead pende de un hilo. Cuando todo parece perdido, una fuerza inesperada cambia el curso de la batalla nuevamente. El gigante Emmet da su máximo poder, protegiendo a los sombreros de paja con una fuerza que nadie había visto antes. Esa explosión de Aki crea una oportunidad para escapar. El enemigo retrocede, sorprendido y debilitado. Luffy aprovecha ese momento decisivo para reunir a su tripulación y ejecutar su plan de fuga. No es solo huir, sino llevar consigo la verdad que puede cambiar el mundo. Cada héroe sabe que este escape no es solo el fin de una pelea, sino el inicio de algo mucho más grande. El sol sale tras la tormenta de combates intensos. Luffy mira al horizonte listo para su próxima aventura. La sombra de Elbaf espera con furia y promesas. Al final de la batalla, el costo es enorme. Muchos aliados están heridos. La isla de Egghead está al borde de la destrucción. La tripulación se reúne en el Thousand Sunny, exhausta pero viva. Vegapunk, Bonney y Kuma logran subir a la nave con ellos, aunque con profundas cicatrices. Luffy sabe que su batalla aún no ha terminado. El mensaje que han protegido ahora vuela por el mundo, listo para cambiarlo. Los sombreros de paja miran al futuro con determinación. Algo dentro de Luffy sigue ardiendo con fuerza nueva. El próximo destino, el BAF, está por comenzar con promesas de más desafíos. Este momento decisivo marca un punto de no retorno para todos. La verdad de Vegapunk sobre el siglo vacío y Joy Boy comienza a salir. El gobierno mundial ya no puede controlar completamente la información. El mundo entero está a punto de saber secretos que cambiarán la historia. Las acciones de Luffy y su grupo hoy tendrán consecuencias enormes. Cada derrota y cada victoria en Egghead han preparado esto. Cuando la tripulación zarpa, hay una sensación de esperanza mezclada con temor. El mar abierto frente a ellos es más vasto que nunca. Luffy se prepara para llevar su voluntad hacia lo desconocido. El sueño del One Piece sigue más vivo que nunca. Por último, el arco de Egghead termina con una gran enseñanza. El valor de luchar por la verdad supera el deseo de escapar con vida. Los sombreros de paja entienden que su viaje no es solo encontrar un tesoro, sino cambiar el mundo para mejor. Las decisiones difíciles que tomaron en Egghead reforzaron su unión y su propósito. Luffy, siempre fiel a sus principios, lidera con fuerza. Bonney enfrenta su pasado con nueva determinación. Kuma, aunque cambiado, sigue siendo un símbolo de sacrificio. El mundo ha visto un destello del poder de los piratas que van a desafiar al gobierno. El capítulo concluye con esperanza y un nuevo punto de partida. La historia continúa hacia el BAF y más allá. Bonney está ahí porque quiere respuestas sobre su padre, Kuma, y su triste historia. Mientras tanto, el gobierno mundial ve lo que Vegapunk sabe y se asusta. Ellos ordenan al CP0, su fuerza secreta más peligrosa, que lo mate. Los sombreros de paja defienden a Vegapunk porque sienten que no merece morir. Pronto, la isla se convierte en un campo de batalla sin cuartel. CP0 ataca con todo, con robots poderosos llamados Serapim. La batalla en Egghead se vuelve una guerra entre piratas, científicos y el gobierno mundial. Las peleas son intensas, Luffy se enfrenta a importantes combatientes de la marina. El gobierno decide llamar a los 5 ancianos, los líderes más poderosos que existen. Estos ancianos quieren destruir todo lo que pueda revelar la verdad al mundo. Vegapunk es herido gravemente por ellos mientras intenta proteger a todos. Antes de morir, él activa una grabación secreta que se transmitirá al mundo entero. Ese mensaje contiene verdades sobre la historia oculta, el siglo del vacío y las armas antiguas. La grabación explica que la historia del mundo ha sido manipulada por el gobierno. También revela que el One Piece, el tesoro más grande, es real y que cambiará todo. Mientras tanto, las fuerzas del gobierno ordenan un Buster Call para borrar Egghead. Los sombreros de paja y sus aliados saben que deben salir de la isla cuanto antes.
En ese caos, Bonney descubre cómo controlar a los gigantescos pacifistas de Vegapunk. Con ello, logra sacar a sus aliados hacia el barco, intentando escapar. Los gigantes guerreros Dory y Brogy llegan justo a tiempo para ayudar a los Sombrero de Paja. Ellos luchan contra la flota del gobierno para dar espacio al Thousand Sunny. Los marines y ancianos siguen atacando, pero ya están perdiendo tiempo. En medio de todo, el mensaje de Vegapunk se transmite por todo el mundo con ayuda de la red de Denden Musi. La gente escucha fragmentos de la verdad y algunos empiezan a dudar del gobierno mundial. El enorme robot Emmet, guardián de la grabación, ayuda a los Sombrero de Paja a escapar. Finalmente, Luffy y su tripulación logran salir de Egghead. Pero el conflicto no termina ahí, el mundo ya ha escuchado la voz de Vegapunk. La grabación pone en evidencia que el gobierno mundial ha ocultado hechos que podrían destruir su autoridad. Parte de la información dice que las armas antiguas siguen en el mundo y que pueden cambiar todo. También dice que el mundo ha sido dividido por mentiras durante siglos. Esto hace que muchas personas en el mundo se cuestionen lo que el gobierno ha dicho siempre. La transmisión revela también que el One Piece existe, algo que muchos creían imposible. Escuchar eso hace que muchas tripulaciones piratas y naciones se emocionen o se preocupen. La influencia de Vegapunk sigue activa incluso después de su muerte. Los ancianos del gobierno están furiosos porque su poder ahora puede verse cuestionado. El conflicto que parecía local en Egghead ahora crea una tormenta por todo el mundo. Ya no pueden ocultar las verdades importantes a la gente común. Para los Sombrero de Paja, el final de Egghead significa algo mucho más grande que una simple pelea. Ahora saben que están en el centro de un cambio global que afectará a todo el mundo. Ellos también se vuelven aún más buscados por el gobierno. El hecho de haber sobrevivido a un Buster Call y escapar con la información peligrosa los convierte en enemigos públicos. Luffy sigue firme en su objetivo de convertirse en rey de los piratas, pero ahora sabe que la historia del mundo importa. La tripulación reflexiona sobre lo que aprendieron de Vegapunk, la historia oculta y el pasado. Bonney ya no busca venganza ciega, ahora entiende más sobre su padre Kuma. La amistad entre ellos se fortalece tras haber peleado juntos hasta el límite. Dejar Egghead significa que la tripulación va a enfrentar desafíos aún mayores. Este arco actúa como un preludio directo al siguiente gran evento del mundo. La consecuencia principal es que el mundo ahora sabe que la historia oficial estaba manipulada por el gobierno mundial. Esto hace que muchas naciones, piratas y revolucionarios cuestionen el poder establecido. Algunos ciudadanos ya no creerán fácilmente en las mentiras oficiales. Piratas que antes dudaban ahora ven una oportunidad para cambiar la historia. El gobierno mundial trata de controlar los daños, pero la transmisión ya es global. Esto puede activar una nueva guerra o revolución en el mundo de One Piece. La noticia de que el One Piece existe causa furor entre piratas y marines. Algunos gobiernos aliados del gobierno mundial podrían empezar a dudar de su lealtad. Fue la primera vez que una verdad tan grande salió a la luz. Esto sienta las bases para enfrentar el final de la historia. También hay consecuencias personales para los personajes individuales. Bonney cambia su objetivo personal después de entender a su padre y Vegapunk. Jinbe y los demás reflexionan sobre la dirección que debe tomar la tripulación. Luffy sabe que no solo debe encontrar el One Piece, sino también enfrentar el sistema del mundo. Las alianzas futuras se ven afectadas por lo ocurrido en Egghead. El mensaje de Vegapunk inspira a algunos a luchar por la verdad. Otros pueden volverse hostiles contra los Sombrero de Paja por lo que revelaron. La tripulación deja Egghead con un nuevo sentido de propósito. Cada miembro se da cuenta de que su lucha ahora tiene un impacto global. Esto marca un antes y un después en su viaje. El arco de Egghead actúa como un puente hacia la próxima fase de la saga final. Después de escapar, los Sombrero de Paja se dirigen hacia la legendaria Isla Elbaf, hogar de gigantes. Allí enfrentan nuevos desafíos que están directamente conectados con lo que se reveló en Egghead. Los eventos de Egghead hacen que el mundo esté más tenso que nunca. La historia de One Piece pasa de ser solo aventura a ser una lucha contra un sistema opresivo. El legado de Vegapunk sigue vivo aunque él haya muerto. La transmisión de la verdad hizo que nadie pueda ignorar más las mentiras del gobierno mundial. Su sacrificio cambió la mentalidad de muchos personajes y naciones. Esto prepara el escenario para una guerra aún más grande. El arco Egghead, por lo tanto, no termina realmente, sus consecuencias vivirán por siempre. En resumen, el conflicto de Egghead se resuelve con una huida dramática tras una batalla gigantesca. Vegapunk muere, pero su plan estaba preparado desde antes. El mundo recibe información que estaba prohibida por el gobierno mundial. Los Sombrero de Paja sobreviven a pesar de estar contra el gobierno más poderoso. Bonney y los aliados ayudan a hacer posible esa huida. El mensaje causa un impacto que ninguno de ellos esperaba. La historia entra en una nueva etapa más peligrosa. El significado de la historia cambia para siempre. Los enemigos tienen ahora más razones para odiar a Luffy. Pero la libertad y la verdad han sido sembradas en el mundo. Egghead deja una huella profunda en el mundo de One Piece porque cambia la base de la historia global. Ya no es solo un viaje por tesoros, sino una búsqueda de verdad y libertad. La transmisión de Vegapunk hace que el gobierno pierda control sobre la narrativa mundial.
Esto hace que todas las naciones y piratas reaccionen de formas distintas. Para los piratas sombrero de paja, su aventura se vuelve más peligrosa, pero también más significativa. La historia está cada vez más cerca de enfrentar a Luffy con el sistema que gobierna el mundo. Las semillas sembradas en Egghead florecerán en la gran guerra que se avecina. Nada volverá a ser igual en el mundo de One Piece. Y la isla Egghead será recordada como el lugar donde todo cambió. El arco de Egghead cambia profundamente el rumbo de la historia de One Piece porque revela información que nunca antes había salido a la luz. Vegapunk, el científico más importante del mundo, activa un mensaje que se transmite globalmente tras su muerte o casi muerte, y este mensaje expone secretos prohibidos del gobierno mundial. El contenido del mensaje abarca verdades sobre el siglo vacío, las armas antiguas y la división real del mundo, lo que empieza a hacer dudar a la gente sobre la versión oficial de la historia. Esto cambia el corazón del conflicto central de la serie, ya no es solo buscar el One Piece, sino entender y cuestionar quién controla la historia del mundo. Para Luffy y los sombrero de paja, esto significa que sus objetivos se vuelven aún más grandes y personales, no únicamente centrados en la libertad individual. El arco afecta directamente la motivación y el propósito de Luffy, que ya es reconocido como uno de los 4 emperadores. Antes de este arco, su objetivo principal era encontrar el One Piece y ser el rey de los piratas. Después, al saber que el gobierno mundial ha ocultado la historia y manipulado la verdad, Luffy entiende que su misión también tiene implicaciones para la libertad de todos. Sus metas ya no son solo personales, sino éticas y globales, lo que fortalece su determinación y lo hace dispuesto a enfrentarse no solo a más enemigos, sino a un sistema entero de poder. Su reputación entre piratas sube, al igual que su peligrosidad para el gobierno. Los sombrero de paja ahora son vistos como símbolos de supervivencia y revolución. Además, la tripulación completa se siente más unida por haber estado en el centro de un conflicto de escala mundial, aunque también sufre heridas emocionales, como la pérdida de Vegapunk y la responsabilidad sobre el conocimiento liberado. El arco golpea directamente el sentido del deber que cada miembro siente hacia su causa y el mundo. Egghead afecta directamente la percepción del gobierno mundial y su legitimidad frente al público. La transmisión de Vegapunk demuestra que el gobierno ha suprimido información peligrosa y crucial sobre la historia real del mundo, poniendo en duda su autoridad y la confianza que otras naciones y personas tenían en ellos. Algunos líderes empiezan a cuestionar si obedecer al gobierno es correcto, generando tensiones políticas entre las naciones aliadas del gobierno y aquellas que se sienten traicionadas. Incluso dentro de la marina y las autoridades, la lealtad empieza a fracturarse. Esto prepara el terreno para tensiones internas graves en la estructura del poder mundial y abre la posibilidad de que surja un movimiento revolucionario más grande o que se intensifiquen los existentes. Las revelaciones de Egghead también despiertan otras fuerzas del mundo, como los piratas de Elbaf, quienes ahora se involucran más activamente tras escuchar la verdad. El próximo arco después de Egghead está conectado directamente con los gigantes de Elbaf, quienes presentan desafíos nuevos y mayores para los sombrero de paja. Las alianzas cambian porque algunas naciones neutrales ahora sienten que deben tomar partido. Muchas tripulaciones piratas ven en la transmisión de Vegapunk la oportunidad de reclamar su libertad o subir a nuevas posiciones de poder, lo que cambia el equilibrio de fuerzas en el nuevo mundo. Algunos grupos se fortalecen y otros se debilitan, figuras como Blackbeard pueden usar la situación para sus propios fines. Esto impulsa alianzas inesperadas entre piratas y otros grupos con un objetivo común, desafiar al gobierno mundial. También puede llevar a que antiguos enemigos se unan frente a amenazas mayores, acercando al mundo a una guerra global. El arco provoca heridas físicas y emocionales en muchos personajes, incluyendo la pérdida de aliados y la muerte o lesión grave de Vegapunk, lo que marca profundamente a los sombrero de paja y a quienes confiaban en él. La batalla contra fuerzas más poderosas demuestra que todavía hay niveles de peligro que deben enfrentar, obligando a la tripulación a entrenarse más y repensar sus estrategias, afectando la moral de quienes estaban con ellos. Algunos personajes secundarios que participaron en Egghead quedan con heridas que cambian su vida, mientras que alianzas se rompen o se forjan bajo circunstancias duras, moldeando nuevos objetivos personales. El impacto de Egghead hace que la historia global llegue a un punto de inflexión hacia la guerra final. La transmisión de las verdades prohibidas del siglo vacío provoca que población y gobiernos cuestionen la legitimidad del gobierno mundial. Esto puede evolucionar hacia movimientos populares que busquen liberar al mundo del control autoritario. Muchos personajes ahora creen firmemente en que una gran guerra es inevitable. Los piratas pueden tomar acciones más atrevidas contra la marina y el gobierno mundial, haciendo que la lucha por la libertad se vuelva activa e involucrando alianzas, traiciones y decisiones morales complejas. El arco de Egghead es un punto de partida narrativo clave que empuja la historia hacia el desenlace final. También cambia la percepción del mundo sobre eventos antiguos, como el siglo vacío y la verdadera historia de la civilización. Antes, la mayoría creía la historia oficial impuesta por el gobierno mundial, pero después muchos empiezan a dudar e investigar, lo que hace que se cuestione abiertamente la versión oficial. Algunas naciones podrían prohibir o castigar la investigación de la historia real, mientras otras la adoptan y se rebelan. Esto acelera la desintegración del control del gobierno mundial sobre la información y da un papel más vital a personajes como Robin, que aman la historia verdadera.
Personas de todas partes buscan respuestas y se levantan contra la censura, cambiando para siempre la manera en que se contará la historia del mundo. Las consecuencias de Egghead repercuten en la estructura de poder militar y político, la Marina y el gobierno mundial pierden control sobre la narrativa mundial. Algunos eventos del pasado, ahora revelados o reinterpretados, causan tensiones internas profundas que podrían provocar separaciones o nuevas facciones dentro del gobierno mundial. La corrupción y manipulación quedan expuestas, provocando escándalos políticos, alianzas rotas y desconfianza abierta, mientras algunos militares podrían desertar o unirse a bandos opuestos, afectando la operación de la Marina y debilitando la estabilidad global. Egghead también redefine la importancia de las tecnologías y las armas antiguas del mundo. Vegapunk presenta avances científicos nunca antes mostrados con detalle, demostrando que el mundo tiene recursos capaces de cambiar el equilibrio de poder. El gobierno mundial quiere usarlas para mantener dominio, mientras otros ven en ellas la posibilidad de un nuevo orden mundial, provocando competencia y miedo entre grandes potencias. Esto se convierte en un factor clave en los conflictos futuros, dando acceso a aliados a conocimientos antes reservados a la élite. En general, Egghead marca un antes y un después en One Piece. El tono de la historia evoluciona hacia algo mucho más global. Ya no es solo la aventura de Luffy y su tripulación, sino la lucha por la verdad, la libertad y el control del mundo. Las metas personales se fusionan con metas colectivas, se forman nuevas alianzas y se fracturan otras. Las heridas causadas por descubrimientos y pérdidas motivan cambios profundos en los personajes, mientras el mundo enfrenta una posible guerra de proporciones históricas. La historia se acerca a una confrontación final en la que todos los grupos implicados serán clave. Todo lo que vino antes de Egghead parece parte de un plan mayor, y lo que venga después será decisivo para el destino del mundo entero en One Piece. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Activa la campanita para no perderte ningún video y acompáñanos en todas las aventuras de One Piece. 麦わらのルフィ